Ahora con la codificación de la entrevista, cómo una vez transcripta la o las entrevistas, cómo se seleccionan las frases, eh, cómo se clasifica el discurso para poder analizarlo mejor. Ahora seguimos con la entrevista, pero nos desplazamos del método biográfico a una codificación hecha desde la teoría fundamentada en los datos. Así que vamos por esta cuestión y ahora les comparto. Bien, entonces codificación y análisis de datos dentro de la entrevista. La bibliografía que tomo en cuenta, si antes en el otro video hablábamos de Daniel Bertó, acá tomamos en cuenta Said Gonzalo, Procedimientos para el análisis cualitativo de entrevistas, una propuesta didáctica, quinto encuentro latinoamericano de metodología de las ciencias sociales, es la ponencia de un congreso. Un libro de Muriel Saville-Troic, Etnografía de la comunicación, para la cuestión de la competencia comunicativa, y de Basilachis de Cialdino, libro del cual es compiladora, Estrategias de investigación cualitativa. Vamos a tomar el capítulo 4, la teoría fundamentada en los datos, de Glasser y Strauss. Bueno, el enfoque, como les decía, es desde la teoría fundamentada. ¿Cuáles son las operaciones a desarrollar para analizar las entrevistas realizadas? Son varios pasos, ¿no? Un protocolo que implicaría la transcripción de la entrevista, grillado, codificación, formulación de hipótesis, análisis temático, análisis por caso y síntesis. Los métodos cualitativos, y entre ellos la codificación de una entrevista, desde la teoría fundamentada, implica que si bien hay una formalización, o uno puede hacer una formalización estricta, esa formalización estricta puede variar por investigador. Hay flexibilidad en esto, no necesariamente uno tiene que seguir exactamente ese proceso. Sí, la transcripción, el grillado, la codificación, la formulación de hipótesis, eso seguro. Bien. En cualquier enfoque teórico metodológico, desde el que se realice la entrevista, es necesario registrar lo que se dice y lo que ocurre durante la entrevista. Eso ya lo habíamos visto entonces en el video anterior. Entonces, si el entrevistado lo permite, ¿cierto? Uno tiene que pedir permiso, es conveniente grabar la conversación. De todas formas, la entrevista es más que lo verbalizado, como les decía antes, es necesario incluir el contexto en el que transcurre la misma. Esta cuestión de incluir el contexto en el que transcurre la entrevista vale para cualquier enfoque de investigación desde el cual se realice la entrevista. Entonces uno, ese contexto, ¿no? Ese contexto en el que transcurre la entrevista, tiene que ver con realizar un informe de la situación de la entrevista, de cómo se realiza, notas de campo, tener en cuenta los presupuestos que toda interacción social encierra. Notas de campo podría ser, bueno, en el video anterior les citaba el libro de Victoria Guesagui, La educación de la clase alta argentina, que en realidad es la educación, ese es el título, pero se centra sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Digamos, por ejemplo, cuando ella iba a hacer entrevistas, la investigadora cuenta, cuando iba a hacer entrevistas a padres que salían de una escuela privada, y a ese padre o madre lo citaba en un bar, y en el bar había otros padres que iban a esa escuela o a otra, entonces prestaba atención a todo lo que ocurría ahí, prestaba mucha atención, mucha oreja a las conversaciones que se daban en ese bar antes de que llegara el entrevistado, ¿no? Bueno,
esta otra cuestión, tener en cuenta los presupuestos que toda interacción social encierra. ¿Cuáles serían esos presupuestos? Esta actividad debería permitirles, esta cuestión de tener en cuenta esos presupuestos, debería permitirles efectuar un autoanálisis de su papel como entrevistadores y de los modos en que la definición de la situación, las posiciones sociales, los roles, el espacio físico y las competencias comunicativas de entrevistador y entrevistado condicionan lo que ocurre y lo que se dice en la entrevista, ¿no? Entonces, la idea es efectuar un autoanálisis, o lo que se denomina también reflexividad, que es verse a sí mismo investigando, verse a sí mismo investigando en forma crítica, ¿no? La posibilidad de ese desdoblamiento, que también Gastón Bachelard lo llama vigilancia epistemológica. O sea, autoanálisis del papel del entrevistador o reflexividad. O sea, analizar las condiciones en las cuales se realiza la investigación. Por ejemplo, una de las cuestiones que habría que tener en cuenta tiene que ver con las competencias comunicativas de entrevistador y entrevistado. La competencia comunicativa, entonces, se refiere a cómo se aprende a utilizar el lenguaje más allá del aspecto sintáctico. Es decir, teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico en el cual se está hablando, la posición y el rol social que se ocupa en la conversación, y el tipo de argot o forma de lenguaje que se emplea. Es decir, yo puedo hablar muy bien el castellano y ser un gran conferencista o escritor, pero la idea es que el lenguaje tiene la suficiente plasticidad para que yo lo adapte a el nicho social, el contexto sociolingüístico en el cual estoy hablando, y utilizar esa adaptabilidad para posicionarme frente a quien estoy entrevistando, para que la comunicación sea más fluida. Si bien estas reglas de uso social del lenguaje se aprenden en la niñez, adquiriendo la competencia comunicativa más allá de la educación escolar formal, en la investigación cualitativa es necesario mejorar dicha competencia. En una situación académica, científica, es necesario mejorar dicha competencia, en el sentido en el que estoy hablando. Bien, se debe transcribir la entrevista siendo fiel a la oralidad. O sea, transcripción con errores de expresión, repeticiones, interjecciones o todo tipo de exclamaciones. Qué bien. Es decir, ese tipo de interjecciones hay que incluirlas. Las contradicciones, las entonaciones, los énfasis, el lenguaje no verbal. Después de la transcripción viene el grillado. ¿Qué sería entonces el grillado? El gran volumen de datos no estandarizados y el carácter flexible de las aproximaciones cualitativas constituyen desafíos importantes. Entonces el investigador se trata de resolver este problema. ¿Cómo volver manejables cientos de páginas de entrevistas? ¿Por dónde empezar la codificación? ¿Cómo seleccionar lo que uno va a tomar? ¿Por dónde empezar existiendo tantas vías de entrada posibles? Para preparar el análisis es necesario disponer de información registrada según algún criterio, organizarla de algún modo que facilite su tratamiento. Una posibilidad es segmentar la entrevista en fragmentos textuales según algún tipo de criterio. Uno de ellos es la segmentación y agrupación por ejes temáticos. Para la elección de los ejes temáticos es necesario retrotraernos al guión de la entrevista, ¿no? Toda entrevista tiene un guión donde encontraremos los temas básicos que fueron elaborados en función de las preguntas y objetivos de investigación del proyecto. Es decir, yo tengo un guión de entrevista con cuestiones que voy a preguntar, ¿no? No son preguntas cerradas, son preguntas abiertas, pero tengo un temario
de cuestiones que voy a tratar en la entrevista, sobre las que voy a preguntar. Y ese temario y la forma de preguntar, obviamente, tiene que tener una relación directa con las preguntas y los objetivos de investigación del proyecto en el cual está inmersa esa metodología. Es decir, las preguntas de investigación del proyecto se formulan de una manera, con la competencia comunicativa académica. Las preguntas de la entrevista no son las mismas, ¿no? Están relacionadas con las preguntas de la entrevista. Preguntando en la entrevista puedo llegar a responder las preguntas de investigación del proyecto, pero no son lo mismo. Y las preguntas del proyecto están relacionadas a los objetivos del proyecto. Bien, entonces hay una relación. Esto es obvio, pero después no es tan fácil cumplirlo. A veces un tópico de la entrevista puede subdividirse en varios ejes temáticos o varios ítems del guión confluir en un solo eje temático. Sin embargo, podrían aparecer ejes temáticos no previstos por el guión. O sea, en el momento del desarrollo de la entrevista, así como Bertox le prestaba atención, no le prestó atención al primer entrevistado cuando dice trabajaba los 7 días de la semana, pero en otros sí. Entonces uno va incluyendo cosas que no estaban previstas en el guión, cosas que por ahí me llevan a las preguntas de investigación, del proyecto de investigación, pero quizá también algo nuevo que podría incluir en el proyecto, ¿no? Uno en la conclusión de una tesis, sea una tesis de licenciatura, maestría o doctoral, la conclusión, uno puede concluir, pero también, además de la conclusión, puede abrir preguntas para una futura investigación que tengan que ver con estas cosas nuevas que encontré, o se pueden incluir en la misma investigación. Bien, aunque la construcción de una matriz pueda realizarse en distintos momentos del proceso y con propósitos diversos, en esta propuesta la grilla o matriz, ¿no? La grilla es una matriz, se presenta como una operación de ordenamiento de los datos textuales, que debe servir también para familiarizarse con los mismos. Una vez construida la grilla, el material que está segmentado en grandes bloques temáticos resulta o debería resultar más manejable y está preparado para el proceso de codificación y análisis. Según el diccionario de la Real Academia Española, codificar es transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje. Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje. Siempre una clasificación, la matriz de una clasificación es arbitraria y es construida por el investigador en relación a su objeto de estudio, ¿no? La matriz siempre, digamos, desde la matriz realizamos la investigación, pero la construcción de esa matriz es arbitraria y es construida por el investigador en relación a su objeto de estudio, ¿no? En este sentido, es necesario tener en cuenta esto cuando uno habla de objetividad. Por ejemplo, podríamos, con este ejemplo, finalizamos este video y después seguimos con otro. Seguimos hablando de la entrevista con otro. A ver, la idea es, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Esta afirmación que dice acá, que una matriz es arbitraria, pero es necesaria. La relación entre las palabras y las cosas no es natural. No hay una relación natural entre la palabra, el significante y lo que designa este. Por lo tanto, vamos a este ejemplo. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, en la introducción a las palabras y las cosas, este libro de este filósofo francés,
El libro la primera edición es de 1966. En la introducción, Foucault cita un texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Lo cito ahora a Foucault. Dice, este libro, Las palabras y las cosas, lo dice en el prefacio, nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo. Todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Este texto cita cierta enciclopedia china donde hay una clasificación. En esa enciclopedia china hay una extraña clasificación zoológica. Antes de leerlo, piensen en una posible clasificación zoológica. ¿Cómo se haría? ¿Desde dónde partirían? Tenga uno o no conocimientos de zoología, uno haría una clasificación, entre comillas, de sentido común. Miren esta clasificación que hace cierta enciclopedia china, ¿no? Entre comillas, según Borges. Los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas, ¿no? ¿Qué sugiere esta clasificación? Tengamos en cuenta que la clasificación está muy ordenada, ¿no? A, B, C, D, F, G. Hay un orden en la clasificación, pero a pesar de ese orden lineal de abecedario, como se darán cuenta, hay algo que no funciona. Foucault habla aquí de la monstruosidad en la clasificación. Lo cito, monstruosidad en la clasificación. Es decir, con esto no quiere decir que aparezcan animales monstruosos, como seres con alas y con garras que cupen fuego, o tampoco se refiere a una posible clasificación zoológica de un bestiario medieval, ¿no? Los bestiarios medievales eran libros que contenían descripciones de animales, y esas descripciones eran, digamos, algunas de animales reales, pero descripciones inexactas, y otras de animales imaginarios, fantasiosos, pero puestas como reales. Entonces ahí esa clasificación va a ser diferente a una clasificación botánica, una clasificación, zoológica, como las que surgen en los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿no? Una clasificación de ese tipo, no sé, digamos, por un lado los mamíferos, por otro lado otro género de animales. Es decir, ese tipo de clasificación no es la que se presenta en este caso. Entonces dice Foucault, lo monstruoso aparece aquí entre la articulación de una serie lineal alfabética unida a una colocación contigua de animales que habitualmente no estarían colocados de esa manera. Dice que lo que hace Borges es quitar la mesa de disección con su impensable o inconcebible monstruosa clasificación. Es decir,
Digamos, lo que muestra acá Borges con esta clasificación es la imposibilidad de un espacio de sustentación de la clasificación. Es un espacio no sustentado en nada. Por ejemplo, en una mesa en la que uno puede diseccionar un cadáver o diseccionar un cuerpo. Entonces, siempre, dice Foucault, las clasificaciones se realizan desde una episteme o mesa de disección, ¿no? Las clasificaciones, la relación entre las palabras y las cosas se realizan siempre sobre una superficie que permite separar, comparar, clasificar. Ahora lo cito a Foucault en este prefacio. Así, entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo, o sea, entre la mirada que ya tiene el código y el conocimiento reflexivo, existe una región media que entrega el orden en su ser mismo. Es allí donde aparece, según las culturas y según las épocas, continuo y graduado o cortado y discontinuo, ligado al espacio o constituido a cada momento por el empuje del tiempo. De modo tal que esta región media, lo pone entre comillas, en la medida en que manifiesta los modos de ser del orden, puede considerarse como la más fundamental, anterior a las palabras, a las percepciones y a los gestos, que según se dice, la traducen con mayor o menor exactitud o felicidad. Así existe en toda cultura entre el uso de lo que pudiéramos llamar los códigos, ordenadores, y las reflexiones sobre el orden. Existe una experiencia desnuda del orden y de sus modos de ser. Es decir, es imposible realizar una clasificación o una matriz desde la nada. Siempre se hace desde una superficie cognoscitiva. Puede ser episteme, o este ejemplo se podría dar a partir de el concepto de Thomas Kuhn, el concepto de paradigma, trabajado por Thomas Kuhn, un libro, bueno, es un poquito anterior a Foucault, 1962. La estructura de las revoluciones científicas, libro que tiene muchas reediciones, al igual que Las palabras y las cosas, donde ahí Kuhn va ajustando el concepto de paradigma y después usa el de matriz disciplinar. En la primera edición del libro se contabilizan muchos sentidos diferentes de la palabra paradigma, pero funcionaría acá en este caso como episteme. La comparación entre paradigma y episteme la hace Giorgio Agamben en un libro que se llama Designatura Rerum, la seña, la firma de las cosas, creo que es en latín, donde, si bien Foucault no cita a Thomas Kuhn, utiliza creo que en algún momento la palabra paradigma, pero siempre, digamos, no es una relación, es una relación mediada por algo que ordena la percepción, una relación mediada por algo que ordena la clasificación. Es un orden que ordena la clasificación. Bien, entonces en el próximo video seguimos con la codificación de lo transcripto desde un esquema cercano o casi igual a la teoría fundamentada.